Buenos días a nuestros asistentes. Les comunico que empezaremos en un par de minutos. Gracias. Buenos días y sean bienvenidos a la serie Seminarios Web México 2025. Este es el primero de la serie de 4 seminarios web organizados y presentados por la revista Metalforming y la Asociación de Conformados a Precisión, o sea, la PMA. Mi nombre es Rodolfo Marroquín y a nombre de David Klotz, presidente de la PMA, y de Mike Boland, editor de la revista Metalforming, me complace fungir como moderador de las sesiones de este día. Además, agradecemos a nuestros patrocinadores Oro, Seiji y Nidec Automation, cuyo apoyo nos permite llevar a cabo esta serie de seminarios web, al igual que a Principal Financial Services, patrocinador plata, y a Wilson Tool y a Winters Controls, patrocinadores bronce. Adicionalmente, les informo que el Departamento de Capacitación Técnica para el Desarrollo de Fuerza Laboral de la PMA ofrece capacitación esencial para las empresas mexicanas de conformados de metales. Con su reciente primer distrito en México, la PMA puede brindar soluciones locales para la fuerza laboral. Sabemos que atraer y retener talento es un desafío, pero el equipo de fuerza laboral de la PMA trabajará con ustedes para ayudarlos a mantenerse competitivos. Para obtener más información, se pueden comunicar con el equipo de desarrollo de la fuerza laboral de la PMA enviando un correo electrónico a workforce@pma.org. Antes de dar inicio a nuestra presentación de hoy, a continuación les haré algunas observaciones sobre las sesiones Zoom a presentar. Estas sesiones serán grabadas para archivo. Además, las mismas podrán ser vistas en línea y o descargarse en fecha posterior. Los participantes en estas sesiones recibirán un correo electrónico cuando ya estén disponibles para su descarga. También les informo que todos los participantes solo estarán en modo solo escuchar. El ponente y los demás participantes no podrán escuchar ningún otro audio durante el programa. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas durante las sesiones usando el enlace QIA, o sea, preguntas y respuestas, localizado en la parte inferior de su pantalla Zoom. Al igual que al final de cada presentación, aclarando que se cuenta con un tiempo limitado, por lo que de quedar algunas de ellas sin respuesta, podrán solicitársela al ponente en forma directa vía electrónica posteriormente. Muy bien. Antes de nuestra primera sesión,
les presentaremos un breve video de Seiji, patrocinador oro de este evento. Hola, soy Hugo Álvarez de Seiji México. Hola, soy Alfonso González. Seiji es una compañía taiwanesa con más de 62 años de experiencia fabricando prensas mecánicas y servo. Queremos compartir contigo aspectos importantes de Seiji. Podemos apoyarte con tu proyecto desde la concepción, durante el proyecto y hasta la finalización, y teniendo la capacidad de poder implementar e integrar cualquier periférico que necesites para tu proceso de estampado. Contamos con más de 400 prensas instaladas en México y más de 3,000 prensas instaladas en Estados Unidos y Canadá. También tenemos una gran lista de prensas en stock. Regularmente tenemos una lista de más de 30 prensas listas para ser enviadas a tu planta. Tenemos un confiable equipo de servicio técnico y refacciones en México. Un completo equipo de ventas, servicio técnico e ingenieros a cargo de desarrollo de su proyecto. Estamos para servirle. Estamos instalados en Monterrey y en Querétaro, ciudades estratégicas donde podemos atender todo el territorio mexicano. Somos ingenieros 100% mexicanos con el respaldo de Seiji a nivel global. Estamos para servirte, muchas gracias. Contáctanos. Gracias. Agradecemos a Seiji por su patrocinio y ahora vamos a dar inicio al seminario web del día de hoy. Nuestro primer ponente es Enrique Ríos, gerente de distrito de Wintris Controls México. Enrique nos va a presentar teorías sobre la protección de troqueles, los diversos tipos de sensores para protección de troqueles y luego nos hablará sobre las mejores prácticas para la implementación de la tecnología de protección de troqueles. Dejo con ustedes a Enrique Ríos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Como comentaron, mi nombre es Enrique Ríos, de la compañía Wintris Controls México. Y vamos a hablar esta mañana sobre aplicaciones con sensores para protección de troquel. Muy bien, ¿qué es la protección de troqueles? Pues es un sistema de protección de troquel, es aquel que está monitoreando todo el material y está revisando los momentos críticos del estampado. El objetivo es proteger el troquel detectando cualquier problema y buscando detener la prensa antes de que haya un mal golpe y lastime el troquel. ¿Cómo funciona? Bueno, se instalan sensores dentro del troquel y alrededor del troquel y cada sensor va a estar detectando o revisando un evento en específico. El mismo sensor va a enviar la señal al controlador y el controlador va a revisar y de acuerdo a cómo fue programado, si detener la prensa o no, para evitar cualquier problema. Muy bien, la causa más frecuente de las fallas la causa más frecuente de los daños en los troqueles es por la falta de un sensor de la falta de alimentación. Si no entra bien la lámina y entra y hay un golpe, es muy probable que se dañe el troquel. La segunda razón es las piezas no expulsadas. Si tienes alguna pieza en tu troquel cuando está golpeando la prensa, pues es probable que vas a tener algún daño. Muy bien, los sensores electrónicos digitales son aquellos que funcionan como un interruptor, ya sea que esté apagado o encendido. Generalmente son de 3 hilos. Uno de ellos es la alimentación, que es generalmente el color café, y luego eh, ese voltaje que le tienes que aplicar tiene un rango entre 10 y 30 volts. La mayoría se utiliza, o la mayoría de los estampadores lo utilizan a 40 volts. Y luego tiene el cable azul, que es el de tierra, el de retorno, y luego el otro cable que es el de señal, que le avisa al controlador si está activado o no. También tienen otra característica, un sensor digital puede ser ya sea NPN o PNP. A lo que se refiere aquí es
a qué voltaje va a activarse. Si un NPN, por ejemplo, va a estar Ujú, generalmente trabajando en ujú. voltaje alto, como voltaje de alimentación a 24 volts, y al momento de activarse va a cambiar a un voltaje bajo, entre 0 y 3.5 volts. El PNP pues funciona al revés, va a estar generalmente funcionando, bueno, sin activarse a un voltaje bajo, y cuando se activa va a subir a un voltaje alto. Hay controladores que manejan los dos tipos de sensores. Ustedes lo ponen y el mismo controlador se ajusta dependiendo de qué tipo de sensor le pusiste. Y hay otros controladores que únicamente manejan uno de los dos. Entonces hay que tener cuidado al momento de seleccionar a los sensores y el equipo también que vas a utilizar. Muy bien, vamos a ver lo que son los sensores de proximidad, los fotoeléctricos y los sensores para expulsión de piezas. Un sensor de proximidad es aquel que puede detectar sin ningún contacto físico real la presencia o ausencia de un objeto. ¿Cuáles son las ventajas de un sensor de proximidad? Pues son varias. Una de ellas es que son sensores muy resistentes y funcionan muy bien con los troqueles. Si son de buena calidad, van a ser inmunes a la lubricación. Van a tener pues, trabajar muy bien en ambientes donde hay contaminantes o lubricación también. Van a ser, son sensores muy precisos, entonces ayuda mucho para las aplicaciones con troquel y son fáciles de instalar y económicos. Muy bien, ¿cómo funciona el sensor? Cuando un sensor de proximidad se energiza, este va a crear un campo de detección. eh, Ingeniero, disculpa, no están pasando las diapositivas. Si puedes, al- por favor, corregirlo, porque aparece nada más la página principal. Gracias, disculpa. am, Ahí están viendo que lo estoy moviendo. Sí, sí, ahora sí ya se está moviendo, gracias. Ok, una Probablemente disculpa. tengas que hacer un breve repaso. Disculpa. Ok, una disculpa. Bueno, voy a pasar. Una disculpa, no sé qué está pasando aquí, está alentándose. Em, Muy bien, voy a pasar lo que son los sensores de proximidad. El- las ventajas del sensor de proximidad son varias. Una es que son resistentes, eh, son de, si son de buena calidad van a ser inmunes a contaminantes y lubricantes. Y si son para troquel son bastante útiles, ya que son muy precisos. También son fáciles de instalar y económicos. Eh, el funcionamiento del sensor de proximidad. Cuando se energiza el sensor, este va a crear un campo de detección, que es la parte amarilla que se vea en esta diapositiva. Obviamente en la realidad no se ve, pero bueno, cuando un objeto, un metal en este caso, toca ese campo de detección, pues el sensor se va a activar y va a mandar la señal al controlador, quien va a tomar la decisión si detener la prensa o no. Muy bien. Hay diferentes tipos de empaquetados de los sensores de proximidad. El de la izquierda es un empaque plano y el de la derecha es un sensor tipo tubular. De estos tubulares hay lo que son roscados y sin rosca. Otra característica es que hay un sensores de proximidad que son blindados y que son no blindados. Blindado simplemente significa que únicamente va a sensar hacia arriba. Si ven el sensor como está ahí en la fotografía.
Y los no blindados no solamente van a censar hacia arriba, sino también a los lados. Entonces, si vas a utilizar un no blindado, se requiere que el soporte se le haga una perforación mayor, de tal manera que el sensor no vaya a estar censando al mismo soporte. Este es un ejemplo un, de dos sensores no blindados y cómo se ve que la perforación es bastante amplia, precisamente para que no esté sensando al mismo soporte. En estos casos se sugiere que se ponga esos perforaciones a relleno con epoxi para que no se llene de lubricante. Otra característica es que hay sensores de sensibilidad fijos y hay de sensibilidad ajustables. Los fijos, pues son como los que les mostré, que son, digamos, tubulares, y que para mover el campo de detección, pues tienes que mover el sensor hacia arriba, hacia abajo, hasta obtener lo que necesitas. Los que son ajustables traen un amplificador aparte que trae un tornillo, y con ese tornillo puedes estar variando el tamaño del campo de detección. Muy bien, los sensores de proximidad ajustables, los que traen los amplificadores con su tornillo, tienen, cuando los utilicen o si están considerándolos, tienen que considerar que el amplificador no está sellado. O sea, el sensor sí está sellado, pero el amplificador no. Entonces tienen que buscar un lugar donde no haya, digamos, contaminantes o lubricante que lo pueda dañar. También, pues obviamente se requiere más espacio porque trae el amplificador, ¿no? Entonces, la sugerencia es que busquen sensores que no traigan el amplificador, que sean los fijos, porque ya de cualquier manera el sensor se va a tener que ajustar. Muy bien, la repetitividad de un sensor de proximidad, generalmente el fabricante da una tolerancia, la mayoría de las veces es de 10%. Entonces, si vas a tener una distancia de detección, digamos, de 100 milésimas de pulgada, pues vas a tener un rango entre 0.09 y 0.11 de pulgada. Pero bueno. Todo esto lo tienes que revisar primero haciendo pruebas de banco para asegurarte que realmente está bajo las especificaciones que está diciendo, ¿no? Entre más pequeño es un sensor, eh, vas a tener mayor repetitividad. Es más fácil ajustar que se active y se desactive en el momento que tú estás buscando. Para el montaje de un sensor de proximidad, se busca que sea lo más firme que se pueda. Una vez que montas bien un sensor de proximidad, muy probablemente ya no lo necesites volver a mover. Si es un sensor de barril sin rosca, pues la sugerencia es que lo pegues con un epoxi y también, si es con rosca, digamos, pues pegarlo con Loctite o con la loca para que ya no se mueva, ¿no? Las roscas que tienen los sensores, bueno, las tuercas para apretar los que son con rosca, pues debes de buscar, sí, apretarlos de una manera que ya no se muevan, pero tampoco apretarlos en exceso porque puede romper el sensor. Entonces, se deben de evitar este tipo de abrazaderas, ya que aprietan muchísimo. Un sensor de proximidad tiene muy poca tolerancia a presionarlos, entonces puede tener hasta 2 libras por pulgada, que es muy poca. Entonces, hay que tener cuidado porque, bueno, si no lo aprietas bien, pues se puede caer, y si lo aprietas de más, se puede romper. Tampoco utilizar los tornillos como se ve ahí en la fotografía, porque los puedes muy fácil romper. Lo que se sugiere es tenerlo en un bloque, digamos, como el que estamos viendo aquí en la fotografía, de tipo L, para protegerlo bien. Debe ser un bloque bastante fijo
y evitar utilizar lámina, porque bueno, la lámina se puede doblar y obviamente ya no sensaría como debe ser en tu aplicación. Eh, en este caso, digamos, estás viendo ahí el bloque y los pernos, digamos, tienen bastante juego y esto es precisamente para poder ajustar al sensor. Muy bien. También el sensor de proximidad se puede utilizar para detectar lo que sería un orificio piloto. Eh, eh, Generalmente como lo utilizarías es así, o sea, la lámina va pasando, detecta el orificio y el sensor y manda la señal al controlador, ¿no? Ahora hay un problema porque puede ser que en la realidad la lámina brinque, sobre todo si son calibres delgados, puede ser que esté brincando y esto va a crear activaciones que no deseas. Para esto hay una solución que se sugiere. Bueno, cuando varía, digamos que la lámina está arriba, vas a tener una precisión diferente, va a ser más amplia para el sensor y cuando está abajo va a ser una presión, una tolerancia más pequeña. Entonces, bueno, eso afecta. Lo que se sugiere es utilizar una solución similar a esta, donde el sensor se pone dentro de una carcasa y se pone con un buje que está siendo empujado con un resorte. De esta manera, pues el sensor va a estar siempre pegado a la lámina y va a estar funcionando mucho mejor. No te va a crear acciones, eh, paros, pues que no estás deseando. Esto lo pueden hacer lo pueden mandar a hacer o hay algunos proveedores también que lo surten. Aquí en la fotografía pueden ver los sensores de ese tipo. Como pueden ver, bueno, es el que está a la derecha es un sensor para detectar la alimentación, la falta de alimentación, y el sensor de la izquierda es para detectar el exceso de alimentación. Aquí en este caso, pues la lámina viene de arriba hacia abajo. Eh, este es otro ejemplo. En este caso, el sensor, lo alcanzan a ver ahí, donde tienen el buje afuera. Si se fijan, tiene una inclinación el buje, con esa inclinación, pues evita que la lámina se vaya a atorar. Igual el de arriba está funcionando para detectar el exceso de alimentación y el de abajo está detectando la falta de alimentación. En ambos casos se programa como un sensor Quick Check verde. Eh, pues hay muchas medidas de sensores, hay de 8, de 12 o de 30 milímetros, pero va a haber muchas veces donde el diámetro que quiere sensar no existe un sensor de ese diámetro, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es simplemente detectar la orilla del orificio, tanto para detectar falta de alimentación o exceso de alimentación. Eh, l- bueno, esta es otra manera de detectar la falta de alimentación. Se pone el sensor al final de troquel en manera paralela junto con el, eh, con la lámina. Y pues se ve algo simple, ¿no? Llega la lámina, toca el campo de detección y entonces ya está enviando la señal del sensor al controlador. Eh, Ahora, esto funciona bien cuando es una lámina delgada, perdón, cuando es una lámina de un calibre grueso, pero si tienes una lámina de calibre delgado, pues va a estar brincando, ¿no? Y eso va a crear falsas detecciones. Eh, entonces, el otro problema es que la lámina puede llegar, pasarse y golpear al sensor, ¿no? Entonces estarías dañando el sensor. Eh, para eso se sugiere pues algo similar, ¿no? Al sensor ponerlo dentro de una carcasa donde tenga un émbolo. El émbolo es el que va a estar haciendo contacto
con la lámina. Y tiene varias ventajas porque, bueno, para empezar no va a dañar al sensor porque va a estar protegido por el émbolo y la carcasa. Y el otro es que el área de detección es más amplia, para la lámina es más amplia. Entonces esto evita los problemas cuando se mueve la lámina de arriba abajo. Hay un fabricante que vende este tipo de carcasas, se llama Baluf, y le llaman actuators. Bueno, el número de parte es un BAM0163 en caso de que quieran adquirirlo con esa compañía. Eh, este es otro ejemplo de un sensor de proximidad de una carcasa. Si alcanzan a ver, ahí está el émbolo. Ahí llega el material de derecha a izquierda y lo va a estar detectando el sensor, ¿no? Tocando ahí el material del émbolo. En la fotografía del lado derecho es el mismo sensor. Ahí nada más es para mostrar cómo es un bloque bastante firme y está con su sensor y su cable bien protegido. Esa es una buena práctica. En este caso se programa ese sensor como verde constante. Aquí otro ejemplo de una aplicación para detectar la falta de alimentación. La lámina llega bueno, en este caso de arriba hacia abajo, y hay un bloque con el sensor, este bloque que se alcanza a ver ahí, el sensor de proximidad, y luego internamente va a estar tocando o acercándose o alejándose por medio de esta palanca. Cuando llega la lámina, toca la palanca y internamente va a activar el sensor de proximidad. Eh, en este caso anterior, en esta aplicación anterior a eso, tenían un switch que estaba detectando la lámina, pero constantemente tenían que cambiar los switches. Entonces, cuando cambiaron a este tipo de solución, pues ya este bloque con su sensor pues les duró muchísimo tiempo y a final de cuentas sale mucho más económico. Ingeniero, Igual es, discúlpame, antes de que prosigas, que tenemos unas preguntas que no me gustaría poder ver si les puedes dar respuesta ahorita. Gracias. sí, muy bien. Ok, Eh, de parte del ingeniero Villalbazo, ¿cuánto dura un sensor de proximidad para definir el mantenimiento preventivo? Un sensor de proximidad lo puedes tener por años funcionando. Realmente la única cuidado que tenías que tener, y bueno, vuelvo al mismo comentario de que si está bien colocado, si se planeó bien y se colocó bien, el sensor no debe por qué moverse nunca y puede durar muchísimo tiempo. Lo único que se tendría que tener cuidado en lugares donde hay mucha contaminación es mantenerlos limpios. Ahora, unas preguntas del ingeniero Vicente García, de hecho son dos. ¿Podrías Ujú. explicar en qué ángulo es más adecuado ajustar el sensor de proximidad? Y la otra, ¿cómo puedo ajustar dos sensores, uno de progresión y el otro que detecte la salida de la pieza? Ok. Bueno, el sensor debe ser lo más eh, paralelo, o sea, en la misma dirección de lo que vas a detectar, digamos, o perpendicular, digamos, si vas a tener la lámina, digamos, acostada, como generalmente está, pues el sensor debe estar a 90 grados de la lámina, ¿no? Esa es la mejor práctica. Y el sensar en progresión, pues hay diferentes tipos de sensores que puedes utilizar durante la progresión. De hecho, vamos a ver algunos en los que vienen adelante. Falta de alimentación y exceso de alimentación, pues creo que son los que estamos tocando ahorita. Pero vamos a ver otros sensores que muy probablemente van a ayudarte en el proceso, en lo que es el estampado en progresión. Bueno, ahí tenemos alguna aplicación del sensado en el stripper. Esta es una pregunta del ingeniero Marco Antonio Sánchez. Sí,
Sí tengo, de hecho traigo un ejemplo aquí, más adelante lo vamos a ver. Si gustas, esperamos a Ah, llegar a ese punto. sí, yo creo que ahorita las otras preguntas nos vamos a dejar pendientes para no interrumpir, para que puedas continuar. Disculpa, gracias. Muy bien, gracias. Eh, Muy bien, este es otro ejemplo de cómo se puede colocar un sensor de proximidad dentro de una carcasa. En este caso, se utiliza para ver lo que es falta de alimentación y exceso de alimentación. Eh, el, el tubo que ven allí, la parte de la izquierda, si lo está sensando el sensor, eh, entonces es una sobrealimentación. Quiere decir que la lámina está entrando demasiado, ¿no? Que obviamente la lámina ya entraría de izquierda a derecha. Y si lo tienes de esta forma, que esté sensando el lado derecho de, del tubo, entonces quiere decir que hay una alimentación corta. Eh, Cuando está en el centro es obviamente que la lámina entró hasta un punto correcto donde ya puede proceder la prensa a dar el golpe. Este también tiene otra ventaja que es ajustable, o sea, como tienes ahí el sensor enroscado, lo puedes subir o bajar para cambiar lo que es el campo de detección. Bueno, sí, el campo de detección, el punto de detección más bien. Entonces lo puedes bajar y va a ser un poco más, la tolerancia va a ser un poco más precisa. Y si lo pones arriba, pues va a haber un poco más de tolerancia. Eh, Esto tiene es muy repetible, o sea, hay clientes que lo pusieron digamos, en 4 estaciones y les funcionó muy bien, simplemente tenían que hacer unos ajustes, unas pruebas para definir bien la posición del sensor y como les comentaba, ya una vez que lo definen, le ponen su pegamento y ya no es necesario estarlo moviendo. Otro ejemplo del sensor de proximidad dentro de una carcasa es este. En este caso, como la lámina entraba por la parte de abajo, estaba rodando por medio de ese rodillo que se le puso a la misma carcasa, ¿no? Este estaba detectando lo que era falta de alimentación. En cuanto llegaba a la ranura, la prensa podía continuar. Se programaba como verde constante, ¿no? Muy bien. Las desventajas de un sensor de proximidad. Las desventajas del sensor es que su rango es bastante corto. Entonces, por lo mismo, tienes que poner los objetos que vas a detectar, tienen que estar cerca. Perdón. Y la otra es que va a detectar bueno, va a comportarse diferente dependiendo la aleación que tenga tu material. Sensores fotoeléctricos. Muy bien. Los sensores, o también que les llaman fotosensores, son aquellos que tienen un emisor y un receptor que generan una luz, ¿no? Por medio cambian lo que es la energía, la cambian a luz y tienes un emisor y un receptor. Hay los que son de barrera y hay los que son reflectivos, donde en el reflectivo el emisor y el receptor están en el mismo encapsulado. Vas a encontrar que son de dos tipos. Generalmente traen un switch, estos sensores, para ponerlo en dark on o en light on. Eso simplemente significa, en dark on quiere decir que el sensor se va a activar cuando no ve la luz del otro lado y el light on se va a activar cuando ve la luz del otro lado. Eh, ¿Cómo escoger entre luz visible y luz infrarroja? Los de luz visible, cuando es obviamente más fácil alinearlos, entonces si tienes una aplicación donde, digamos, están muy separados y estás batallando mucho para hacer una alineación, puedes escoger por utilizar los de luz visible. El problema de los de luz visible es que no son muy tolerantes a lo que es el aceite, ¿no?
Entonces, esa es la, digamos, y generalmente son de potencia más baja y no logran traspasar muchas veces lo que es el aceite. Por lo mismo, la sugerencia es que en todos los casos que pueda se utilice lo que es de luz infrarroja, ya que, bueno, el aceite va a ser el enemigo siempre en este tipo de aplicaciones y los de luz infrarroja generalmente tienen más potencia y son más tolerantes a lo que son las lubricaciones. Ahora, si ya tienes un lubricante que es muy pesado, asegúrate de hacer bien las pruebas porque hay algunos lubricantes muy pesados que ninguno de los dos, ni luz visible ni infrarroja, van a tolerar. Muy bien, el sensor de haz de luz o el de barrera que estábamos viendo ahorita, estos sensores pueden tener un alcance muy amplio, digamos, si tú tienes una aplicación donde tienes que medir hasta 1 metro o 2 metros, algo que pase por ahí, este, estos sensores puedes conseguir hasta distancias de 10 metros o hasta incluso de 30 metros. Pero bueno, para aplicaciones dentro del troquel, generalmente ahí puedes encontrar de 10 centímetros, 20 o 30 centímetros, ¿no? Igual tienes la opción de que sean de dark on o de light on, para activarlos ya sea con luz o activarlos cuando no ve la luz. Y hay algunos bastante fuertes que pueden tolerar muy bien el aceite, incluso si lo pones, lo puedes ver a través de la mano de tan fuerte que pueden ser estos sensores. ¿Y cómo funcionan? Bueno, tanto el emisor como el receptor generan como un campo en forma de cono. Entonces, todo lo que está en el centro, lo que es la intersección de los dos conos, es lo que se le llama el campo de detección. Y es donde es el área donde va a estar detectando cualquier pieza. Para que se detecte la pieza, se tiene que cubrir al menos la mitad de ese campo de detección. Entonces, hay algunos problemas que se pueden generar. Uno es precisamente ese. Si la pieza que vas a detectar no alcanza a cubrir la mitad del campo de detección, pues no se va a activar el sensor. La otra es que si tienes objetos cerca que estén reflejando la luz emitida, vas a tener problema que por la misma reflejo de la luz puede ser que el sensor piense que no hay una pieza, o sea, porque no se estaría cubriendo la mitad del campo y no se activa. Hay unas soluciones en estos casos que son las aberturas, que es prácticamente es una placa que va con una perforación que lo que hace es hace menor lo que es la amplitud de luz. Y bueno, ya es, digamos, más manejable y lo puedes manejar con piezas más pequeñas. Lo que complica un poco va a ser lo que es la alineación. Entonces, a veces vas a necesitar de luz visible para utilizar ese tipo de aberturas. Antes de que continúes, ingeniero, tenemos otra serie de preguntas que no me gustaría que se acumularan, si me permites, por favor. Sí, adelante. Ok, muy bien. Entonces, por parte del ingeniero Ramsés Mayo, ¿existen sensores que se pudieran colocar como tipo botador para la línea de alimentación de una prensa de transferencia? Otra, Como, bueno, así ujú. nuevo, repito, ¿existen sensores que se pudieran colocar como tipo botador para el feed line, la línea de alimentación, de una prensa de transferencia? No, la verdad es que nunca he visto un sensor que pueda funcionar como botador también. Muy bien. El ingeniero Marco Antonio Sánchez pregunta, ¿alguna aplicación de sensado en el stripper? Sí, sí, es la misma pregunta de hace un momento. Ujú. Sí, más adelante le voy a mostrar la aplicación con el stripper. El ingeniero Eduardo Avelar, ¿cómo sabemos a la mayoría de los troqueles se les aplica aceite? ¿Hay algún problema si llega a caer aceite al sensor? Si es un sensor de haz de luz como el que estamos viendo ahorita, de luz infrarroja, lo más probable es que no tengas ningún problema porque traspasa lo que es el lubricante.
Si es un sensor de luz visible, tienes que hacer pruebas para asegurarte que sí está traspasando al lubricante. Lo que son de proximidad también son muy tolerantes a lo que es la lubricación. Entonces, lo más probable es que no tengas problemas, pero siempre hay que hacer las pruebas de banco, porque obviamente pues hay diferentes tipos de lubricantes y de sensores. El ingeniero Benito González pregunta, ¿el polvo metálico afecta a los sensores? Si la pieza, generalmente los sensores traen una especificación del tamaño de la pieza que van a sensar. Si, digamos, el tamaño de esa pieza es menor al 50% más pequeña, este, que la especificación, muy probablemente no te lo va a detectar, no te va a detectar, digamos, rebabas o cosas así pequeñas. Pero si es muy cercano al tamaño de la especificación que muestra, entonces sí te lo va a detectar y vas a tener problemas. El ingeniero Juan Villalbazo, ¿cuántos sensores de proximidad para la alimentación son recomendables en un troquel progresivo de varios pasos? Comento que un cliente puso 4. ¿Por qué o en qué ventaja tienen poner más si con uno porque si con uno se para la prensa? Bueno, hay diferentes situaciones. Uno es cuando se pone cuando entra la lámina. Pues generalmente son dos los que se utilizan, pero si tienes mucho movimiento en la lámina y algunas tolerancias que pueden moverte la lámina hacia los lados, digamos, algunos estampadores optan por poner hasta 4 precisamente para asegurar que la lámina está bien colocada en todos los extremos. Ok. Y por último tenemos la pregunta del ingeniero Ramón Licea. Para controlar la alimentación, ¿qué sensor recomiendas? ¿Fotosensor o de presencia? Lo que más se utiliza es de presencia, pero hay también un fotosensor, de hecho es el que sigue ahorita. Pero lo que más se utilizan son los mecánicos. Ok. Esas son las preguntas hasta el momento. Gracias, ingeniero. Gracias. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos lo que es el sensor precisamente, bueno, este todavía es el de haz de luz, el que se ven allá adentro, pero bueno, ahorita más bien estábamos hablando de los sensores de luz. En este caso está a la izquierda y a la derecha. Están protegidos por esos bloques. Era más bien lo que quería comentar, que lo mejor es proteger a tus sensores para que, bueno, eviten cualquier daño por algún bloque, golpe. Están los sensores de horquilla. Estos simplemente traen el emisor y el receptor en la misma, ya fijos. Estos sensores son muy prácticos cuando se quieren sensar partes pequeñas o cuando se quieren sensar perforaciones, o piezas que estén moviéndose a mucha alta velocidad. Tienen bastante exactitud. Y ahora se usan generalmente en trocales que ya tienen los sensores, pero ustedes quieren agregar uno adicional y generalmente se utilizan al final del sensor. Eh, una de las desventajas es que generalmente la luz que emiten es de poca potencia. Entonces, tienes que tener ahí cuidado. Si en un ambiente con mucho aceite, sí tienes que hacer bastantes pruebas para asegurarte que no le va a afectar. Aquí tienen un sensor de horquilla al final del troquel y en este caso le están poniendo una lámina ahí para protegerlo. Este, eh, y aquí está otro sensor que, como les comento, generalmente los ponen al final del sensor para detectar lo que es la falta de alimentación. Eh, Aquí un comentario adicional es sobre ese cable blanco que es del sensor. Esa es una mala práctica. El cableado es muy importante y ahorita lo voy a mencionar más adelante, pero en este caso es una mala práctica no poner bien y proteger ese cable. Lo que sucede es que vas a estar golpeando el cable y vas a tener que cambiar el sensor simplemente por un cable no bien protegido. Muy bien. Eh, para sensores de pulsión, para sensar expulsión de piezas, está los que son de cortina de luz, los de difuso reflectivo y los de las bobinas de proximidad. Las cortinas de luz eran muy utilizadas para detectar las partes expulsadas.
no son cortinas de luz como las de seguridad, son más pequeñas y funcionan diferente, pero siguen siendo, siguen utilizándose bastante, son todavía, muy efectivas para detectar partes expulsadas. El único problema de ese tipo de cortinas de luz es que son caras, son generalmente grandes. Para ponerlas dentro del troquel, pues la mayoría de las veces no se puede, tienes que ponerlo afuera y lo que se sugiere es que las pongas en un soporte común para que puedas alinearlo bien, si no vas a estar teniendo problemas para hacer la alineación. Ya una vez alineadas, pues ya la pones al lado del troquel donde lo vas a utilizar. Y la sugerencia es que escojas luz infrarroja, por lo mismo que estábamos comentando, para hacerlo más inmune a lo que son los aceites y los contaminantes. Lo que se utiliza más hoy en día para la expulsión, detectar expulsión de partes, son los sensores difuso reflectivos. Estos son sensores que dentro del mismo empaquetado trae tanto el emisor como el receptor y que forman un cono, que es el cono donde va a estar detectando, ¿no? Va a estar detectando cualquier pieza que pase por ahí, va a hacer un reflejo al receptor y se va a activar. Eh, Cuando se utilicen sensores difusos reflectivos, hay que tener mucho cuidado con la parte de atrás de las piezas que va a estar sensando, porque a veces tienen un alcance bastante amplio, o sea, puede ser, hay desde que sensan hasta una distancia de 3 pulgadas, pero hay unos que detectan hasta 2 pies. Entonces, porque si lo pones hacia arriba, que generalmente lo que no se sugiere, pero si lo pones hacia arriba, al momento de bajar el troquel de arriba, pues lo va a detectar y se va a activar en lugar de detectar únicamente a la pieza, ¿no? Este es un ejemplo de cómo utilizar un sensor difuso reflectivo. En este caso lo estaban utilizando por las partes que estaban siendo expulsadas. No se iban las partes a veces, se empezaban a apilar, se empalmaban todas hasta que creaban un problema al juntarse tantas arriba, ¿no? Entonces se puso este sensor difuso reflectivo en esta parte para detectarlo, ¿no? Este es otro sensor difuso reflectivo que se puede poner, digamos, al final para detectar la expulsión de partes también, ¿no? Ahora, cuando tienes partes expulsadas por aire, pues la trayectoria pues va a ser más impredecible. Entonces, algunas veces vas a tener que detectar un área más amplia. Y bueno, para eso lo que puedes hacer es que puedes apilar varios detectores difusos reflectivos para ampliar tu área de detección. Los puedes conectar en paralelo. Aquí tienen en la animación con 3 sensores reflectivos, conectas, digamos, lo que son los positivos de los sensores juntos, las tierras juntas y bueno, ya el sensado ya sería por separado, pero de esta manera amplían mucho el campo de detección precisamente para detectar piezas que son expulsadas por aire. Si tienes piezas que son muy planas, lo que puedes hacer es colocarlos en ángulos de 90 grados. Y de esta manera, independientemente del ángulo en que entre la pieza expulsada, lo vas a poder detectar. Nada más tener cuidado de no poner un sensor enfrente del otro, porque pues no va a estarte creando muchos problemas. Muy bien. El difuso reflectivo, como les dije, el que acabamos de ver, es bastante utilizado. Y debes de asegurarte que si tienes una aplicación como la que estamos viendo ahorita, que tiene un fondo y, y- y ese fondo, digamos, es aceitoso, pues vas a tener muy probablemente que el mismo aceite va a estar reflejando el rayo y lo va a estar detectando, ¿no? El, el- el sensor. Entonces, para este tipo de aplicaciones donde tienes un fondo y lo tienes con aceite, digamos, con lubricante, este, se,
se recomienda mejor utilizar los que son fotosensor convergente. Esto lo que hace es que, bueno, tiene el emisor y el receptor en el mismo empaquetado y están inclinados de tal forma que forman como una V, ¿no? Y en el punto donde intersectan, pues es lo que va a estar sensando. Entonces, este tipo de sensor va a medirte, de acuerdo a la especificación, hay sensores que miden a 1 pulgada de distancia, otros que miden a 2 pulgadas, 4 pulgadas, así, etcétera. Y son muy exactos en cuanto a la distancia que miden. Entonces eso te va a evitar estar creando falsas activaciones por tener un fondo con lubricante o con una pieza que esté ahí, ¿no? Entonces, funciona bastante bien por medio de la geometría. Hay sensores que tienen, bueno, hay este tipo de sensores convergentes que manejan emisor y receptor, y hay otros que manejan tres sensores. Estos son más exactos, ya que generan un campo muy pequeño, que es donde van a estar detectando de la parte que sería, en este caso, esa parte roja que está ahí, ¿no? El sensor de proximidad. Un sensor de proximidad de bobina, ese es este que estamos viendo, que simplemente es para detectar partes que pasen a través del círculo, ¿no? Hay de diferentes diámetros, desde 5 milímetros, muy pequeños, hasta 30 centímetros. Y funcionan muy bien para hacer la detección de partes pequeñas y partes que se mueven a velocidad alta. Digamos, en un sensor de 5 milímetros de diámetro, pues puede ser capaz hasta detectar partes de 0,01 milímetro, ¿no? Entonces, si tienes partes muy pequeñas que las necesitas detectar, puedes utilizar un sensor de bobina. Hay dos tipos de sensores de bobina. Hay los que son blindados y no blindados. El problema de los sensores de bobina no blindados es que detectan muchas partes su campo de detección se extiende mucho más allá de lo que es el centro. Entonces, puede extenderse hasta inclusive al doble de lo que es el centro, y pues puede estarte detectando otras piezas que tienes alrededor, parte del mismo troquel o parte de la misma prensa, si no tienes cuidado. Son económicos, sí, pero crean muchos problemas. O sea, un no blindado te puede costar unos $200. Uno que es blindado, que únicamente, los blindados, haz de cuenta que lo que sucede es que miden únicamente o detectan únicamente lo que está en el centro. Es como si tuvieran varios sensores de proximidad, todos apuntando hacia el centro, y es lo que miden. Puede ser muy caro, puede llegar a costar hasta $1,500, pero bueno, es menor el costo que un troquel dañado. Eh, Muy bien. Áreas potenciales de problemas. Puede ser la detección del falta del material, las cams de acción lateral, los cilindros de aire, almohadillas de presión y posición del stripper, que es una de las preguntas que estaban haciendo. Para la falta de material, ahorita también preguntaron, generalmente se utiliza un detector mecánico al inicio del troquel. Funcionan bastante bien, eso lo ves por muchos lados, pero también puedes utilizar un sensor difuso reflectivo. Si tienes mucho aceite, mucha grasa, pues puedes utilizar el mecánico, ¿no? Tiene sus otros problemas que a lo mejor lo vas a tener que cambiar más seguido, pero si tienes una operación que es más limpia, pues puedes utilizar el difusor reflectivo, ¿no? Generalmente este se utiliza programado como sensor rojo, que bueno, generalmente está activado el sensor, y en cuanto detecta que no hay material, se desactiva, y es cuando el controlador detiene la prensa, ¿no? Esta es otra aplicación para, digamos, para las CAMs, cuando tienes partes que son parte de la misma operación, que son movibles, como en este lado, el bloque que está al lado izquierdo y el bloque que está al lado derecho, que se mueven lateralmente. Aquí se colocaron dos sensores de proximidad para asegurarse de que esos bloques están regresando a su lugar, o esos cams laterales están regresando
a su lugar. Con esto detectas si ese cam no regresó a su lugar, ya sea que se dañó bueno, que se detuvo por una parte de scrap o una misma pieza que se atoró ahí o simplemente se atoró el cam, con esto lo puedes detectar. Ahora, los sensores generalmente trata de evitar ponerlos tan a la vista porque, bueno, ya saben, luego llega el montacarguista y le da un golpe pues va a quebrar el sensor, ¿no? Cualquier otro accidente que pueda pasar. De los que son los cilindros de aire, aquí vemos el cilindro de aire que está en la parte de atrás. En este caso, el estampador estaba viendo que a veces no expulsaba la pieza precisamente porque el émbolo de este cilindro de aire no regresaba a su lugar. Entonces, optaron por poner un sensor de proximidad, que es este que ves aquí, para asegurarse de que el sensor regresaba a su lugar, si no detenían la prensa, ¿no? Eh, Esta es una aplicación de cómo se puede detectar lo que es el retorno de la almohadilla, ¿no? O sea, presiona, baja y el sensor de proximidad se pone en la parte de arriba, detectando que está regresando a su lugar, ¿no? Eh, Muy bien, una de las preguntas que estaban haciendo es como con la placa del stripper, ¿qué aplicación se puede hacer para la placa del stripper? Pues es de esta forma, o sea, con un sensor de proximidad plano, lo puedes poner en la parte de abajo y detectar cada vez que está bajando el stripper. En este caso, pues la parte azul sería lo que es la lámina, ¿no? Eh, en este caso, bueno, ahí se detecta cuando baja el stripper y sube con el sensor de proximidad. Y en esta aplicación se detecta también cuando tienes una pieza que está, una pieza extraña que está cayendo ahí junto con la lámina. Si esa pieza está ahí, pues no lo va a detectar el sensor de proximidad. Eh, Dependiendo del sensor, pues vas a poder detectar ese tipo de piezas hasta de 1 milímetro o 1.5 milímetros. Hay unos sensores y bueno, aquí estoy pasando a otro tipo de controladores. Estos se utilizan, bueno, y voy a hacer el comercial. Wintris tiene unos equipos que se llaman ProPack, que son para detectar partes precisamente así cuando caen dentro de la lámina, pero cuando son muy, muy pequeñas en tamaño. Y funcionan con otro tipo de sensores que, bueno, eso no los vamos a tocar ahorita. Pero bueno, esta es una forma de cómo puedes sensar lo que es el stripper con un sensor de proximidad plano. Este es un ejemplo precisamente del sensado del stripper con sensores de proximidad. Tienes un sensor aquí a la izquierda, perdón, a la derecha y otro a la izquierda. En este caso están montados sobre una lámina y bueno, generalmente se sugiere que sean sobre un bloque bastante firme, pero bueno, ahí la lámina se ve algo de un buen calibre, entonces puede ser que no tengan problemas. Una de las ventajas de ponerlo así es que los pueden quitar cuando se le va a dar mantenimiento, digamos, al troquel, se pueden fácilmente quitar de ahí, ¿no? Eh, los puedes poner también en cascada si necesitas, si tienes un troquel muy grande, puedes poner digamos, cuatro sensores y estar, eh, pues detectando en diferentes zonas del troquel. Recuerden, los sensores de proximidad son muy, muy prácticos, se utilizan mucho porque son inmunes a los lubricantes, son resistentes y son muy exactos, fáciles de utilizar y también son económicos. Muy bien, implementación del sensor, pues obviamente se te necesitan asegurar de que está funcionando el sensor. Algo muy importante es que tienen que hacer sus pruebas de banco. Lo peor que puede pasar es querer hacer pruebas dentro del troquel cuando, digamos, tienes la gente de producción esperando a que termines para continuar, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte de tratar de replicar todos los factores ambientales, utilizar el mismo aceite en tu prueba de banco utilizar una pieza de la que vas a detectar del tamaño real que vas a utilizar en la aplicación.
Y con eso te vas a poder dar cuenta del rango de detección, si es realmente el que necesitas. Pues te vas a dar cuenta si la aleación del material que vas a utilizar realmente lo detecta bien el sensor. Bueno, en fin, se trata de replicar lo máximo que puedas, cómo va a ser realmente ya en tu aplicación. Tiene que ser un lugar, tus pruebas de banco generalmente debes de tener, bueno, lo que se recomienda es tener un cuarto que sea tu laboratorio, que sea específico para eso, que tengas diferentes tipos de sensores. Un error común es que quieran utilizar el mismo tipo de sensor para los diferentes tipos de aplicación. Tienes que tener diferentes tipos de sensores, de tamaños, tienes que tener este es un aparato que se recomienda cuando estás asegurándote de cuál es tu punto de detección del metal. Se llama Three-Axis Positioning Table. Es un dispositivo de posicionamiento que pones el metal, digamos, aquí se está poniendo en una lámina que quieres detectar y tienes tres tornillos que vas a mover en los tres diferentes ejes y en este caso pones el sensor montado bueno, en este aparato para estar moviendo luego la lámina y saber exactamente qué punto se va a detectar. Así es, esto es más o menos lo que necesitarías para tener hacer buenas pruebas en tu mesa, ¿no? Sería el sistema ese de posicionamiento en los tres ejes, tu fuente de alimentación. El osciloscopio realmente no lo necesitas, lo único que necesitas es el multímetro, puede ser uno manual también, nada más para detectar o para ver cuando se activó el sensor o no. Muy recomendable tener baterías, un set de baterías que puedan activar tu sensor. Esto es para cuando quieres hacer una prueba rápida en producción, pues te vas con tu paquete de baterías y pruebas con el sensor a ver si se está activando o si no se está activando, ¿no? También muy importante tener un tapete electrostático. Eh, en cuanto a las especificaciones ambientales, pues prácticamente te dan información sobre qué tan bueno es tu encapsulado del sensor para soportar los diferentes ambientes, ¿no? El NEMA se utiliza muy poco, ahí nada más quiero mencionar que si lo quieres utilizar dentro del troquel, utilices una especificación 6, 6P, 4 o 4X. Si es IP, que eso es lo más común, el primer número de la especificación en la IP, digamos, es un 67, pues el 6 te dice qué tanta protección tiene contra polvo y el segundo número, el 7, digamos, te dice qué tanta protección tiene contra líquidos para aplicaciones que van a estar equipos, bueno, que vas a utilizar sensores dentro del troquel, lo que se recomienda es que sea un IP al menos 67. Entre más alto el número es un sensor mejor. Si es un 68, pues es mejor. Si es un 69, pues es aún mejor, ¿no? Eh, no sé cómo estemos en tiempo, si nos puedes comentar, por favor, Rolf. Bueno, de momento creo que todavía tenemos algo de tiempo y de hecho, te voy a hacer unas preguntas para antes de que se nos acumulen más, ¿te parece? Sí, está bien. Que le demos respuesta. Del ingeniero Alberto Vela, ¿qué tiempo de reacción tienen los sensores de fotosensor? Esto es para conocer si esto limitará la velocidad de mi proceso. Bueno, sí está en milisegundos. Generalmente varían entre 1 y 5 milisegundos. Eh, si vas a utilizar para partes, digamos, expulsadas en alta velocidad, pues un fotosensor pues debe funcionarte bastante bien. Ok. Del ingeniero Alberto Sánchez, ¿la aplicación del sensor de rayo láser es recomendable? La aplicación de rayo láser sí es recomendable para lugares donde tienes también bastante lubricación. Son más caros, pero sí son muy efectivos. Y bueno,
sí son recomendables, pero siempre y cuando el problema generalmente es el costo de los sensores de láser. Ok. Del ingeniero Juan Villalbazo, ¿veremos hoy sensores de doble golpe? Si no, ¿podemos considerar un tiempo para verlos? Esa es una. Y otra, ¿qué solución hay para detectar que el scrap o slugs permanecen en la superficie del strip y generan marcas en las piezas o incluso dañar la herramienta por doble material? Muy bien, voy a contestar esta última. Esta última está relacionada con lo que les comenté. Aquí no lo vamos a ver, pero hay unos tipos de sensores que te detectan ese tipo de rebabas, digamos, dentro de la lámina. Estos sensores varían, de acuerdo a la distancia, varían su voltaje. Entonces, no son como los que estamos viendo, estos son, se apagan o se encienden, pero estos otros sensores varían de acuerdo a la distancia o digamos el tamaño de la rebaba que están midiendo, varían su voltaje. Si es una rebaba grande, pues su voltaje es más amplio, si es chica, su voltaje es más corto. Pero estos sensores se utilizan bueno, en el caso de nosotros, o como Wintris, con un equipo que se llama Propac. Ese te debe funcionar muy bien. Si me envías un correo, te puedo enviar un escrito que explica cómo funciona, que te debe ayudar bastante. Eh, Perdón, la pregunta anterior, ¿cuál? La pregunta anterior es, ¿veremos hoy sensores de doble golpe? Si no, ¿podemos considerar un tiempo para verlos? Bueno, sí, ahí sí necesitaría que me enviaras, por favor, un correo para platicarlo un poco más. Bueno, yo creo que ya con eso el ingeniero Villalbazo tiene ese dato. Y por último, ¿cuáles son los principales modos de falla de los sensores de proximidad en sí mismo y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, las fallas en los sensores, puede ser que tienes un exceso de lubricación o puede ser que cuando se implementó lo apretaste demasiado y que con la vibración puede romperse. Ese puede ser otro de los casos. En este caso, si estás teniendo sensores que te fallan, que dice este sensor ya no sé por qué no funcionó, este, y ves que tu aplicación tiene vibración, muy probablemente se estén dañando precisamente por la vibración. Es muy difícil medir la vibración, entonces ahí vas a tener que buscar sensores que tengan una especificación más alta en cuanto a la vibración. Las otras son daños por cables dañados, que es algo que mencioné ahorita, o que no se pusieron correctamente, ¿no? Muy bien, entonces podemos continuar, yo creo. Gracias. Muy bien, les decía de los grados de IP, o sea, un 67, por ejemplo, ese va a soportar, el 6 significa que soporta lo que es el polvo y el 7 significa que soporta estar sumergido hasta 1 metro. Para lugares donde o aplicaciones donde tienes aceite, pues se necesita al menos el 67. Si tienes un sensor que esté alrededor del troquel, que no esté muy cercano al aceite, pues puede ser un 65. Si tienes digamos, mucho líquido o el sensor puede ser un IP69, que el 9 significa que aguanta un líquido a presión, entonces estarías más protegido. Pero como les digo, entre más alto sea el número, es mejor. Choque y vibración, brevemente lo comenté, esto es muy difícil de medirlo, ahí menciono algunas especificaciones de cómo se mide el choque, pero es muy difícil medirlo. Entonces ahí simplemente si estás teniendo ese problema de que se dañan los sensores y lo ves y no tiene ningún golpe ni nada, pero se está dañando, bueno, obviamente checas la alimentación, ¿no? Si está dentro del rango de alimentación del sensor, pero si no, es muy probablemente porque se está dañando por vibración. El cableado del troquel es un punto que se pasa muchas veces por alto y es muy importante. Una mala práctica es dejar los cables sueltos. Bueno, yo he visto
algunos lugares donde tienen como tendederos los cables de los sensores y pues obviamente lo que va a suceder es que con cables así desprotegidos pues lo vas a prensar o se va a estirar demasiado y vas a tener un daño y vas a tener que muy probablemente vas a tener que cambiar el sensor junto con el cable. Entonces se recomienda que siempre tengas tus cables protegidos. Y también se recomienda mucho que uses las cajas de conexión. Estas cajas como la que ves aquí en verde, esas deben de ir en el troquel y de ahí conectadas a una interfase. Bueno, en el caso de Wintris es el que llamamos esa interfase, es el DSI2, que te protege al controlador de cualquier problema de voltaje y te detecta también si es NPN o PNP el sensor. Entonces, del DSI2, de esa interfase, se conecta un solo cable a esta caja de conexión y, y a cada sensor, en este caso es de 8, cada sensor se conecta a tu troquel. Lo que se busca es que el cable sea lo más corto posible, porque así vas a evitar los problemas, ¿no? Y en la medida de lo posible, el cable del sensor debe estar cubierto, pues, por un tubo, ¿no? Eh, Muy bien. Y pues bueno, hay varios productos en el mercado de digamos, de las cajas de conexiones, de los cables, pues trata de estandarizar. Si tienes sensores, pues siempre tratar de tener NPN, digamos, ¿no? O todos PNP. Aquí te muestro algunas ejemplos. Como les comentaba, para colocar un sensor lo debes de poner en un bloque fijo, los cables bien protegidos, de preferencia que estén dentro de unos tubos. Cajas de conexiones como estas pues están muy expuestas, entonces tratar de evitar el que puedan ser golpeados, ¿no? Este es otro ejemplo de los cables protegidos por medio de ranuras dentro del troquel y cubiertas por láminas, ¿no? Otro ejemplo esta es una muy buena práctica, si ven los sensores en diferentes partes del troquel. Luego, el cable van por debajo hasta lo que es la conexión. Esta es la conexión que iría, digamos, al DSI2, a la interfase, antes de conectarse al controlador. Esas interfaces te previenen de dañar, digamos, al controlador en caso de algún corto. Y aparte te digo, hacen la detección si es NPN o PNP, entonces tú ya no tienes que preocuparte mucho de qué tipo de sensor tienes. En este caso, digamos, si quieren cambiar los sensores, pues quitan la lámina esta superior y van a poder hacer el cambio, ¿no? Errores comunes que se cometen, pues no hacer las pruebas de banco, querer hacer todo allá en la planta, en la prensa, en producción, querer hacer ahí los ajustes antes de hacer pruebas en el banco, pues eso te genera mucho tiempo y probablemente también costo por tener falsas activaciones. Olvidarse del entorno de donde se va a instalar el sensor, si va a ser un lugar aceitoso con mucho polvo o si va a haber muchas piezas van a estar volando por todos lados expulsadas por aire. No tener un sensor, digamos, que sea compatible o no tener el cuidado de escoger bien el sensor y hacerlo, asegurarte que es compatible con el controlador. Y lo que acabo de mencionar, cables que no se planificó bien el cableado. Eso es lo que tengo. Ahí tienen mi dirección de correo por si quieren mandarme un correo, ya sea para otra pregunta o mayor información. Pues de hecho, ingeniero, antes de que te despidas, tenemos varias preguntas más que sí, y creo que tenemos el tiempo para responderlas. Ok. Ok, permíteme tantito. La pregunta es, del ingeniero Valencia Castrejón, lo ideal es considerar los sensores desde el diseño y fabricación del troquel, pero, ¿qué opinas sobre la implementación de los sensores en un troquel ya fabricado? Bueno, la recomendación ahí es si te llegó un troquel con sus sensores que ya está fabricado, pues obviamente lo principal es ahí investigar el modelo del troquel y asegurarse de entender bien las especificaciones
y asegurarte de utilizarlo correctamente de acuerdo a las especificaciones, que realmente la pieza que vas a medir, que el material que vas a medir, y las distancias, digamos, donde va a estar la pieza que vas a estar detectando, coincida con o estén cubiertas por las especificaciones que vas a utilizar. Y probablemente vas a necesitar utilizar algún sensor adicional por tu operación o como lo tienes puesto y pues lo puedes agregar, ¿no? Pero sí es muy importante entender bien las especificaciones de los sensores que ya están puestos dentro del troquel. El ingeniero Flavio Medina pregunta, ¿hay sensores inalámbricos para esas cajas? ¿Son efectivos? No, no se recomiendan. De hecho, yo nunca he visto un sensor inalámbrico. Y yo, la razón por la que no es recomendable es porque el ambiente en una prensa, el ambiente eléctrico es muy ruidoso, entonces ibas a tener muy probablemente falsas activaciones por tanto ruido eléctrico. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Hay tecnología del ingeniero Juan Villalbazo? ¿Hay tecnología nueva o viene nueva tecnología donde no se ocupen cables en sensores? O sea, el wireless to Bluetooth. Sí, creo que va alineada a la misma pregunta anterior. No, hasta donde yo sé, no. No para aplicaciones de troquel y de nuevo no lo recomendaría yo en caso de que existan sensores, tal vez para otro tipo de aplicaciones, sí, pero para lo que es el estampado yo no lo recomendaría precisamente porque por el ruido eléctrico que hay en una prensa que te estaría creando problemas. Déjame checar un detallito más. Si tenemos una, bueno, te agradezco, ingeniero. Ya son, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Al final tengo una solicitud Ujú. del ingeniero Silvestre Martínez que agradeceré si me contactan. Tengo necesidad de desarrollar proveedores de troquelado estampado y pone su correo silvestre.martinez@vesuvius.com, ¿verdad? Para aquellos que puedan brindar la información. Ok. Y está el ingeniero, no, no, ya hay un ingeniero que está dándole respuesta, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Les Entonces, quiero nada más dar un par de ligas. Estas están en las páginas de Wintris. Una es, nosotros también vendemos sensores, y obviamente nada más para aplicaciones de troqueles, y están en esa página que estoy mencionando ahí. Y también tenemos bastantes artículos de funcionamiento de sensores en aplicaciones en troquel. Entonces también pueden darle un vistazo a la liga que está en la parte de abajo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ya no te escucho, Rodolfo. per- disculpa, bueno, nuevamente agradecemos tu participación en este evento y agradecemos también la participación de todos nuestros asistentes. Y les recordamos que estas presentaciones podrán ser descargadas posteriormente. Cualquier pregunta adicional que tengan, en este caso para el ingeniero Ríos, se les recuerda que se la pueden hacer directamente a su dirección de correo electrónico, la cual aparece en pantalla en este momento. Gracias. Muchas gracias. Regresamos a las 10:30. Tomaremos un pequeño receso.